Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta del panel que tenemos hoy. Van a ver todos ustedes por qué un poquito más adelante. Y bueno, porque Diálogo se preocupa por el bienestar de tu familia y porque queremos estar mucho más cerca de ti. Nos interesa conocer tu historia. Cuéntanos tu experiencia, como también lo hizo Jorge Mancilla que nos habló y nos dimos tiempo. Yo personalmente fui a su casa a visitarlo. Te invito a que nos acompañes para que veas todo lo que vivimos en casa de Jorge, que fue impresionante. Le mando un gran beso a Jorge, a su esposa y a sus dos chiquitos que los conocí ese día que fuimos a su casa. Acompáñame a ver lo que vivimos en casa de Jorge, por favor. ¿Quieres leche? Mira, si no te portas bien, ya no te quiero ahorita, mira. Lo decoré para ti. Jorge, qué difícil, caray, lo que acabamos de ver. Me imagino que para ti debe de ser algo de todos los días. Sí, en realidad pues sí es algo con lo que hemos estado Lidiando batallando diario. mucho tiempo. Pero me imagino que tú te sientes desesperado. A veces sí, porque es más desesperante cuando hay más gente. Claro. Por decir, en una reunión, Ahorita que estamos todos o que nosotros están todos, aquí. pues sí es más incómodo. Claro, porque, ¿sabes? De repente como que nos cuesta mucho trabajo ponerle límites a los niños. ¿Qué sientes? ¿Que está mal ponerle límites enfrente de los demás? No, porque de hecho estábamos tomando una terapia. En la terapia, Aram era un niño que llegaba y quería el jugo, y era jugo. Entonces íbamos a un centro comercial y veía un juguete, era el juguete, y si no se tiraba, y si no, y teníamos que ver de dónde, pero en ese momento le teníamos que comprar el juguete. Claro. Entonces tuvimos que tomar la terapia, llegamos con la terapeuta y pensábamos, nos íbamos poniendo de acuerdo, porque trabajábamos los dos. Claro. Y estábamos viendo cómo iban a quedar los horarios. Dijimos, pues te toca una terapia a ti y una traerlo tú, y así una y una. Y pues la pero sorpresa, lo llevaban a él. Ajá, la sorpresa fue que el primer día, eso fue el primer día. El primer día resulta de que la psicóloga nos dijo que los que necesitaban la terapia éramos nosotros. Sí, no el niño. Claro, es que es impresionante. Entonces, todo lo cuidábamos mucho, desde que nació la alimentación, que no comiera esto, le traíamos todo hervido, las mamilas tapadas, era muy exagerado el cuidado. Para cambiarlo de ropa, nos poníamos una cobija, y abajo de la cobija los dos lo cambiábamos y acabábamos sudando. Cuando pasa esto, la terapeuta nos dijo que teníamos que dejarlo experimentar, que si se caía era parte de que tenía que aprender, claro. Que si llegaba a casa y quería, por decir, él llegaba y decía, tengo sed, tenemos agua y tenemos leche. Eso quiero un jugo. Hay agua y hay leche. Claro, es que yo quería un jugo, pues hay agua y hay leche. Es lo único que hay. Jorge, bueno, aparte tu caso es un caso especial porque tú te haces cargo de ellos. ¿Ustedes cómo toman la decisión de que tú te hagas cargo de los niños? Fue una decisión un poco difícil porque anteriormente lo cuidaba a veces mi mamá o a veces mi suegra, pero pues por circunstancias ya no pudieron cuidárnoslas. Pero, ¿quién ponía los límites en ese entonces? O sea, en ese entonces fue donde se nos empezó a salir. Porque dices que lo cuidaban tu suegra o tu mamá. Mi suegra, por decir, ella es un tanto consentidora, de que no le diga nada al niño, de que esto. De hecho, hemos tenido muchos problemas con ella porque ella sí, por decir, si ve que lo estamos regañando, dice, no, al niño no le griten, ni al niño quién sabe qué. Entonces, es un debate estar peleando o diciéndole, ¿sabe qué es que es mi hijo? No, pues no, tampoco podemos ponernos a decirle, es mi hijo y lo deja o no, o sea. O sea, ha sido difícil para ustedes poner los límites con tu suegra. Y con mi mamá, con porque mamá. mi mamá también, mi mamá así como que lo deja, que el niño haga lo que quiera y... Sí, eso pasa mucho. Entonces lo dejamos ese tiempo y estuvo más que nada el cuidado de ellas, a veces, y a veces en la guardería. El error que tuvimos nosotros es que llegábamos de trabajar y lo queríamos compensar con una sorpresa todos los días.
¿Durante cuántos años hicieron esto? Hasta que eran cumplido más de 3 años. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. O sea, imagínate que le traían regalos todos los días. Ay, Pero bueno, quiero comentarles que este programa es la continuación de un programa que hicimos donde, bueno, estuvieron de invitados 2 de los especialistas que tenemos hoy aquí, que ahorita los presento. Y tuvimos muchísimo éxito de este programa de límites, hubo muchísimas llamadas y tomamos la decisión de hacer esta segunda parte porque, bueno, nuestro público se quedó como con muchísimas dudas, tuvimos muchas llamadas preguntando, bueno, ¿qué hacemos con esto de los límites? Y entre esas, una de las llamadas fue precisamente esta llamada que acabamos de ver, que fuimos a casa de Jorge a preguntar, bueno, a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando llegamos a casa de Jorge nos dimos cuenta que, bueno, pues estaba con esta problemática donde su hijo definitivamente estaba fuera de control. Cuando nosotros llegamos, todo el problema que vieron al principio era por un globo, ¿no? Y bueno, yo le decía, dame 2 minutitos para platicar con tu papá, y entonces él se puso súper enojado por lo de un globo, nada más quería un globo. Y bueno, pues más fácil hubiera sido dárselo, pero él estaba jugando con el globo y no nos dejaba grabar. Y nada más porque su papá le dijo, te lo doy en cuanto acabemos, fue toda esta pataleta que ustedes vieron, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que ustedes nos platicaran qué podemos hacer, qué le podemos decir. Él quisiera saber, él nos está viendo el programa. Y bueno, ¿qué puede hacer en este caso, no? Y bueno, les voy a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Buenos días otra vez a todos los que nos están viendo. Y bueno, tenemos con nosotros a Marta Páramo, ella es psicoanalista. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Qué gusto gracias. tenerte otra vez aquí. Igualmente, compartir con todos ustedes todas estas dudas, inquietudes, que me parece interesantísimo. Ahorita que decías esto de límites, porque en el programa pasado estuvimos hablando mucho de los límites que ponen los padres sobre los hijos. Y ahorita me llamó la atención algo muy importante. Son los límites que los propios padres les pueden poner a esa abuela que prohíbe ponerle límites al padre, a esa familia extensa que muchas veces está allá, que no autoriza, que no legitima esta posibilidad de que los padres puedan ser papás y puedan de alguna manera tomar la decisión respecto a los límites. Si habláramos un poquito de lo que sucedió aquí, pues sí, entiendo perfectamente este pobre chiquito, cómo debe de estar. Si hay una falta de límites entre la abuela con los propios hijos, los hijos con estos padres con estos hijos, y muchas veces hablamos de estos límites hacia los hijos, cuando es muy importante hablar de qué sucede en esta interacción y qué sucede en la convivencia entre nuestros hijos con los abuelos, nuestros hijos con nosotros, porque si la abuela manda el mensaje de que no, pobrecito, déjalo, tú no le digas, y el papá por acá dice otra cosa, bueno, ¿el niño a quién le hace caso? Es normal que el niño se confunda. Entonces es muy importante, empezando el tema de límites, hablar de estos límites que existen entre las generaciones. ¿Qué tanto, qué tan benéfico o qué tan dañino? Y yo diría que obstaculiza mucho la formación de nuestros hijos cuando las órdenes o los límites son diferentes entre lo que dicen los abuelos, lo que permiten los abuelos y lo que dicen y permiten los papás. Claro, por supuesto que sí. Pues bienvenida. Seguiremos desmenuzando este tema. Tenemos con nosotros también a Eduardo González, terapeuta familiar y de pareja. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí. Gracias. ¿Tú qué ves de esta cápsula que acabamos de ver? Yo lo que veo es que se suman muchísimas cosas. Creo que un caso que nos puede ayudar para ver varias aristas de un mismo problema. Creo que hay familias que tendrán uno, otro. Creo que está esta parte donde es un poco natural, frecuente, porque los abuelos tienen un papel diferente al de los papás. ¿Sí? Los que tienen que poner esos límites, bien decía Marta, eran los padres. Pero creo que también aquí iniciaré con uno más, de 3 o 4 que observé. Uno de ellos es que los papás a veces confundimos y pensamos que amar a los hijos solamente son estas cosas de apapacho, cariño, etc. Y que los límites y la estructura son cuando estamos enojados o es una forma no de amor. Y creo que los padres tenemos que aprender y entender que dar estructura y límites
es una de las formas más importantes y amorosas hacia los hijos. Claro. Una de las formas más importantes es dar amor a los hijos, darles estructura y límites. Pero entonces no es cuando estamos enojados, no es cuando se hace algo malo, no es cuando estoy en mal momento. Es precisamente como una forma de amor. Claro. Si los límites y la estructura la entendemos como una forma de amor, de ayudar a los hijos, entonces los damos de otra manera, sin enojos, sin esta parte, y además la incluimos en nuestra forma. Ellos incluyeron tantas cosas, porque si algo sí tienen sus padres es que aman a este pequeño. ¿Sí? Lo malo es que incluyeron un montón de cosas y excluyeron cosas que también son amor. ¿Cómo en qué lo ves? O sea, ¿en qué ves tú que incluyeron qué? Cuando dan los regalos. Cuando dan regalos, cuando dan estas cosas, obviamente tiene una preocupación, quieren compensar una serie de cosas, su ausencia, etcétera. Hay muchas emociones ahí detrás de ellos, pero finalmente lo que quieren es un niño que les preocupa y que quieren que esté bien. Evidentemente lo adoran. Lo adoran. Ahora el asunto es pensar que los límites y la estructura también es una forma de adorarlo. Claro. También es una forma de decirle que lo quieren, ¿sí? Porque si no, no le están ayudando realmente para su vida, no solamente familiar, social, personal, de hecho de estructura interna. Otro punto que vi es esto que narra de los berrinches. Ninguna persona nacemos con el no incluido. Nadie. El no nos los prestan, ¿sí? Los tutores de crecimiento, sean los padres o quien esté. Todos los niños hacen lo que este niño es mío. Y si le gustó es mío. Y aunque sea mi taza o mi pluma, es mío. Todo porque todos lo sabemos, es parte del desarrollo psicológico y de estructura mental de todos nosotros. Claro. Entonces lo que necesitamos es un no. Los padres lo que hicimos es no. El no se introyecta hasta los 9 años completamente. Ok, ahorita nos sigues diciendo sobre eso. También tenemos con nosotros a Laila Anguiano. Ella es terapeuta infantil. Laila, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bien, encantada, Cristina. Y pues bueno, con un tema interesantísimo y muy útil para los papás. Y yo lo que te puedo decir es que la disciplina comienza por los propios padres y no podemos no empezar a poner nuestra estructura, reglas y momentos para hacer cada cosa. O sea, la vida ya en familia y con hijos lleva una responsabilidad muy grande, muy íntima con nosotros, quiénes somos, y perderle el miedo a la disciplina, porque el niño tiene que saber que en casa hay ley, que hay autoridad, y eso no quiere decir ni golpes, ni gritos, ni regaños todo el día, simplemente una estructura clara. Claro, por supuesto. Miguel Ángel de León, psicoterapeuta y psicoanalítico. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Pues contento de estar por acá y retomando este caso tan interesante. Fíjate que al ver la cápsula, una de las que más me impresiona es esto de que cambiaban al niño con la cobija encima, ¿Qué ¿no? tal? Es impresionante. Es curioso porque a lo mejor tempranamente el bambineto puede tener esta función de cuidar que el bebé recién nacido no sea agredido por la luz, por el sonido, por muchas cosas. Y como parte de un proceso de adaptación está bien, pero un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, evidentemente estás nutriendo una voracidad o estás creando una necesidad que ya no es útil. Oye, pero esto de la cobija, ahorita regresando al corte nos dices qué quiere decir esto de cubrirlo con la cobija. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Todos los involucrados en la educación de tus hijos deben estar de acuerdo en lo permitido y en lo no permitido. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, ¿qué quería decir esto? ¿Qué nos querías decir esto de que se cubriera? A mí me impresiona la imagen, ¿no? Imagínate a los dos padres abajo de la sábana cambiando al bebé como si fuera casita de campaña. Mira, es algo muy simbólico, ¿no? Porque finalmente es esta visión de que un padre tiene que ser sobreprotector, cubrirlo absolutamente en todo sentido. A partir de adentro de la casa, ¿no? Y adentro del cuarto. Sí, por supuesto, ¿no? Que finalmente es una forma de asfixiar a un hijo. Si estos papás piensan lo que están haciendo, en realidad están haciendo que este niño prepare un camino para que sea infeliz. Porque la mayoría de los niños no viven esto. Un padre casi siempre trata de fortalecerlo, pero de exponerlo. ¿por qué infeliz? Suena fuerte esa palabra. Sí, va a ser infeliz porque estas condiciones que ellos le han creado, le están dando en este momento, en casa se las van a aceptar y se las van a procurar. No, y ves, este chiquito, ¿estás de acuerdo que está a disgusto? No se la pasa bien, no disfruta ni un globo, no disfruta nada porque todo lo dispara, ¿no? Pero en el primer momento en que este niño se enfrente a la realidad, ¿sí?
cuando venga contigo. No sé cómo lo habrás vivido tú, pero debe haber sido bastante difícil ver que el niño no les dejaba trabajar y entonces tú no tienes la misma paciencia que los papás. Lo más seguro es que va a encontrar en la realidad un límite, a lo mejor educado, a lo mejor tranquilo, a lo mejor es un límite drástico y grosero y ofensivo. Entonces, hay varias cosas ahí. Otro elemento que me parece muy importante es estos papás. Me parecen unos papás que no han podido ascender a la posición de adulto. Ya son papás, pero todavía se viven como hijos, ¿no? Porque obedecen, él decía ahí, es que ¿cómo le voy a decir a mi suegra que usted no se meta? Perdón, como adulto y con todo respeto, señora, este es mi hijo y yo tengo el poder de elegir sobre las situaciones de disciplina y conducta de mi hijo. ¿no? De las jerarquías. Sí, mira, por ejemplo, aquí una parte importantísima, que normalmente también hablamos de límites en términos muy operativos. Yo creo que no existe en estos papás una diferenciación entre lo que son las necesidades y los conflictos de los padres de los del niño. O sea, este límite que existe en decir, esto es lo mío, este es mi costal de piedras y esto yo lo tengo que resolver, y de aquí empieza y aquí termina. Normalmente esta delimitación que debiera de haber entre padres e hijos no existe. Y en el sentido más profundo de la palabra, hablar de límites, hablamos de estos límites que como padre te permiten de alguna manera no mezclar lo tuyo, tus piedras, tu costal, tus problemáticas, tus miedos, tus ansiedades y ponérselos al hijo. ¿Sí me explico? Claro, o sea, yo puedo sentirme, por ejemplo, culpable porque estoy trabajando tiempo completo, o ellos dos que en ese caso nos comentaban, ¿no? Los dos estábamos trabajando, entonces dejábamos al niño con los abuelos y entonces regresábamos cargados de regalo. Imagínate un regalo diario, que después él nos comentaba, imagínate lo que eso significó para el bolsillo. Claro. Llegar con un regalo diario, ¿no? Y entonces, en vez de hacerme responsable de mi culpa... De mi ansiedad, de mis ganas de ser súper buen papá con este pobrecito niño, yo le estoy echando esas cosas que son mías porque yo no me puedo poner límites a mí mismo para reconocer y para asumir lo que me pasa a mí. Claro. Entonces se lo echo al hijo y resulta que el niño es un monstruito, ¿no? Sí. Se comporta como un verdadero dragón. Quiero comentarles que estamos teniendo problemas con internet. Entonces, bueno, por favor, llámenos por teléfono y sus llamadas las leeremos al aire, porque, bueno, no están llegando por las redes sociales y tenemos algunas llamadas que las voy a leer. Verónica Torres dice, tengo un hijo de 7 años similar al caso que acabo de ver en pantalla. ¿Qué puedo hacer? Porque fíjense que sí, cuando llegamos, como tú comentabas, bueno, ¿cuál fue mi experiencia? Y yo, pues como ustedes saben, soy terapeuta, ¿no? Y entonces, bueno, obvio yo no iba a tratar al niño y obvio no conocía toda la dinámica familiar y ese no era el objetivo. Yo nada más iba a hacerle una entrevista al papá, ¿no? Pero claro, cuando tú llegas, pues te estás esperando que te van a recibir bien y más si estás llegando como conductora, ¿no? Y entonces, pues, hola, ¿cómo estás? Y de repente te encuentras con un niño que no te recibe bien, que está dando pataletas. Es muy impresionante, ¿no? Claro. Y el papá desesperado tratando de controlarlo. Ustedes vieron la escena, ahí ¿no? donde te decía que era infeliz, ¿no? Que lo estaban preparando. Ahí es el punto que yo creo que tú estabas tocando. Sí, muy impresionante. El papá muy desesperado, muy apenado, ¿no? Imagínate. Pero fíjate que hay una parte que ahondando lo que decía, a lo mejor este niño de más grande va a poder decir, cuando le digo a mis papás que fueron papás no planeados, porque parece que no estructuran una serie de cosas. Porque bien, un primer punto, un problema, que de una vez para decirle a la gente que en general es un conflicto, es dar a los hijos a cuidar a las mamás o a los familiares. Porque ahí hay un problema precisamente de cosas que todos generamos con nuestros propios padres. Así es más difícil ponerle un límite. ¿Por qué? Porque generamos una molestia, porque los queremos, ¿no? Porque además es muy difícil darles a estas abuelas, por ejemplo, porque tienen que tener un papel que no es el suyo. Claro. El suyo es de abuelas. Claro, sea el que sea. Entonces, si les estamos dando una responsabilidad que no les corresponde, pues entonces va a haber un conflicto. Claro. Idealmente no demos a los familiares. Si contratamos a alguien, si tenemos a alguien, una guardería, no sé, entonces podemos, si estamos pagando, tenemos esta posibilidad de exigir, de poner límites, de aquí se hace tal, se da de comer así. Pero ¿sabes cuál es el conflicto ahí fuertísimo, Eduardo? Que a veces sí les pagan a las abuelas, ¿eh? Sí, peor todavía. Entonces, primer punto que, para dar de una vez algunos tips, esto es un problema.
¿no? A menos que tenga estructuras muy fuertes, relaciones y vínculos y canales de comunicación muy directos y abiertos, es posible tener familiares. Si no es así, lo mejor es evitarlo, ¿sí? Evitar esta parte. Otra vez, claro que están angustiados, no es infeliz este niño, son infelices estos padres y es infeliz la familia. La familia completa. Otra vez, ¿por qué? Porque son buenos, porque sí aman. El asunto es cómo incluimos límites y estructura en la forma de amar. Obviamente, si es una forma de amar, los límites y la estructura son no violentos. Así es. Claro. Son amorosos, no generamos resentimiento y dolor, generamos entendimiento. Sí. Ahora, vamos a ver una cápsula de Alejandra, pero Laila, a mí me gustaría nada más decirle a los que nos están viendo, aunque estén en este punto, ¿verdad que sí hay esperanzas? Siempre. En este punto pueden He tenido empezar. cantidad de pacientes que todo se ha reestructurado y es mucho trabajo, mucha disciplina. Pero se logra. Es una cuestión de actitud, es una decisión que tomas de un día para el otro en cuanto a terapia, en cuanto a tratamiento. En ese punto y vas más día adelante, por día. siempre hay posibilidades de Siempre salir. se puede. Pero bueno, vamos a ver la cápsula de Alejandra López, que es otro caso. Acompáñenme a verla, ¿no? Vamos a ver a ella cómo. Bueno, yo me llamo Alejandra López, tengo 42 años y tengo 2 hijos, uno de 13 años que es Bruno y este pequeño que tiene 6 que se llama Maximiliano. Max nació casi 7 años después que Bruno. Entonces prácticamente son hijos únicos los dos porque no se hacen caso, pasan muy poco tiempo jugando juntos sin pelear, casi siempre están peleando. Pero ahorita en la secundaria, Bruno reprobó el bimestre pasado historia y no me dijo. Y después reprobó este bimestre y yo me di cuenta y él revisé el cuaderno y él me echó muchos cuentos de que la culpable de todo era la maestra, todos tenían la culpa menos él. Y esto el papá no lo sabe. Yo no sé, a veces el papá así como que no me dice, no me vuelvas a pedir nada y se va. Y otras veces hace unos tangos que yo pienso que hasta le va a pegar. Entonces cuando la maestra manda el otro examen, él me dice, ¿me lo firmas? Digo, yo no te voy a firmar eso va con el papá, que se lo firme, ¿no? No, es que yo te prometo, ya empezó ahí como que la manipulación de que ella sabe que se me hace como el gato con botas, que pone su carita y sus ojitos así y sabe que yo voy a doblar las manos, ¿no? Y la primera semana estuvo como sedita, así, mamá, y para arriba y para abajo, y te ayudo, y hasta le gusta mucho la cocina, ¿no? Pues él según hacía la sopa o lo que podía. La siguiente semana vinieron las contestaciones de que, ay, ¿yo por qué? Y sus contestaciones de adolescente, ¿no? Le dije, no, un momento, jovencito, usted y yo tenemos un trato. Y si no lo va a cumplir, yo tampoco. Al rato que venga el papá, hablamos con él y se rompe el trato. Y luego dije, ni es cierto, ni le voy a decir al papá. Caigo yo misma en el juego de ellos, ¿no? De esconderle cosas al papá. Por ejemplo, esto de Bruno de las calificaciones o de que él a veces no hace la tarea y lo levanto más temprano al otro día para hacerla, son cosas que él muchas veces las escondo. Pero me dice, es que al final de cuentas tú eres la que estás aquí y tú les permites todo eso. Entonces él es por lo que discutimos, él y yo, porque me dice, es que tú haces lo que ellos quieren. O sea, ellos como te toquen, tú bailas. Si no quiere ir a la escuela, que no vaya. Si no quiere comer, que no coma. Digo, es que es un pelear con ellos todo el día y tenerlos aquí, estar peleando, ¿no? O sea, yo ya les dije lo que les va a pasar si no cumplen a los dos, pero nunca le he dicho por qué les va a pasar, ¿no? Sí son difíciles mis hijos y la verdad, yo me doy cuenta que me hacen como ellos quieren, ¿no? Y a veces yo no quiero, pero... Sí. ¿Qué les parece este caso? Ay, como si la culpa la tuvieran los hijos. Me hacen como ellos quieren. Sí, o sea, lo que yo... Y ella es la víctima, ¿no? Sí. Imagínate, y que yo creo que ahí empiezan las confusiones y que a lo mejor cuando estás en la cotidianidad de la vida diaria, pues es muy difícil de repente ver las cosas con la objetividad que de repente nosotros la podemos ver aquí, porque te va llevando la vida cotidiana. Pero si nos paramos y hacemos un alto, podemos ver que hay una falla fundamental, que tiene que ver con una ruptura dentro del sistema familiar en donde la madre hace una alianza con los hijos en torno a la educación y hacen una serie de acuerdos y de pactos a escondidas del papá. ¿Qué te es parece decir, eso? los límites del sistema de la pareja, que debe de estar en un nivel con el de los hijos, está absolutamente dislocado. ¿Qué significa esto? Mientras haya
un papá y una mamá que no estén de acuerdo en la educación de sus hijos, de acuerdo con las normas y se empiecen a esconder información, es muy fácil que caigan en este tipo de problemáticas. Yo creo que tiene que ver un poco de género. Las mujeres, ¿sí? ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, a ver, ¿cómo? Está interesante oír, Eduardo, explícanos. Perdón. Género no significa mujer. No. Ya lo sé. Significa mujer y hombre. No, bueno, pero explícanos. Son lo que... esta mirada, por ejemplo, en general las mujeres se construyen, ¿sí?, con lo que van a hacer de amor, de contención, de cuidado, etcétera, y los padres de autoridad, ¿sí? Entonces, es una confusión porque no tiene que ver con ser hombre o mujer, no tener autoridad o no ser amoroso en el caso de los padres, ¿sí? Entonces, los dos están viviendo su rol tradicional de género. Yo soy la amorosa sin autoridad, yo soy la autoridad sin amor, sin contacto, sin apego con los hijos. Fíjate. Entonces ahí hay un problema que pasa precisamente por los padres que tienen que resolver, porque si no comparten estas cualidades, esta madre, porque ser mujer no tiene que ver con no tener autoridad, ¿sí? Y ser hombre no tiene que ver con no tener un contacto más afectivo con los hijos y más emotivo. Entonces, si no resuelven esa parte es difícil porque están jugando un rol tradicional, es una familia tradicional, eso lo hemos escuchado y está en N cantidad de familias mexicanas, en todo el país, porque este es mi rol y este es mi rol. Y se escudan en eso. Tenemos que decir, ese no es su rol, no tiene que ver una cosa con la otra. Es un rol cómodo que se juega. Claro, que se juega porque además se depositan todas estas cosas a los padres. Profundo, o sea, me parece que es una cuestión más bien de la capacidad de madurez que uno va alcanzando. ¿Sí? De la capacidad de tener el deseo de ser padre, de entender lo que implica ser padre. Y por lo pronto implica ser más maduro que el niño. ¿Qué nos pasa como padres frecuentemente? Es que las necesidades de mi hijo las quiero cubrir porque me recuerdan necesidades mías. Muchos padres lo dicen. Que a mis hijos no les falte lo que a mí me faltó. Que no les falte nada. Es un error grave. ¿Sí? Porque entonces no estoy educando a mi hijo. Estoy educando al niño que yo me imagino que estoy compensando. Estoy apapachando a mi propio niño, ¿no? Exacto, estoy compensando lo que a mí me faltó. Pero yo creo que se conjugan las dos cosas que ustedes están diciendo, definitivamente, ¿no? O sea, es una falta de conciencia absoluta. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Recuerda pedir que tus hijos hagan cosas que sí puedan hacer. Bueno, pues ya estamos de regreso. Carmen Ponce Salazar. Tengo 3 niñas de 6, 4 y 2 años, respectivamente. A las pequeñas las puedo controlar, pero a la de 6 no me hace caso. Necesito que alguien me ayude. Mi marido viaja mucho y cuando él está, la niña se porta bien. ¿Cómo ves, Laila? No, porque está representando que lo extraña. Aquí lo importante, yo creo que en general, de todos los casos, es decir, siempre tenemos que tener muy claro que a la hora que nos convertimos en papá tenemos que ejercer mucho el valor de la verdad, de la honestidad. Y no podemos estar comprando pretextos nosotros mismos, tanto de los hijos, o nosotros crearnos pretextos para no educar, porque eso es lo que realmente viene, a mi punto de vista, a la raíz de no poner límites. Encuentro un pretexto y otro, y no enfrento, y no digo la verdad, y no soy honesta como madre o como padre. Entonces, la honestidad es siempre decirles, esta es la familia que tenemos, papá viaja porque gracias a este ingreso que él nos trae tenemos todo esto. ¿Qué es lo que te hace falta? Más abrazos, más esto, vamos a hacer la cajita de los besos y los abrazos de papá y la construyen y la pintan y la hacen. Eso es una parte, pues bueno, que lo puedes hacer muy bien con los niños y una niña de 6, perfecto. Entonces, lo hacen, papá antes de irse lo llena y la hija los va sacando conforme ella los vaya necesitando y le vas a enseñar también a pedirte a ti abrazos y cariño para que emocionalmente le llenes ese tanquecito y no esté siendo este detonador pues, de faltas de respeto o que no esté obedeciendo las órdenes en el día y descomponga esta familia, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, siempre hay que ser muy honestos con lo que hay. Yo soy una mamá que trabaja y mi hija siempre ha sabido que trabajo y eso no quiere decir que yo no la quiera. Al revés, la quiero y la menciono y la recuerdo y la busco y la acompaño y nos complementamos. Pero esa es la familia que a ella le tocó y mi esposo tiene hijos aparte, entonces somos una familia diversa, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, siempre ser muy honesto y yo con mi hija desde muy chiquita sí le planté un límite desde los 2 meses de edad nomás, aunque no me crean,
es cierto, porque me empezó a pedir su alimento a gritos, no llorar. El llanto te sirve para comunicarte con tu hijo, pero a gritos. Entonces yo estaba lista para darle su pecho y le dije no. Le detuve las manos, le di contención y empecé yo a respirar hasta que ella tomó mi ritmo, pues acababa de nacer, iba a tomar mi ritmo respiratorio perfectamente, lo toma y cuando lo tomó le di de comer. Y desde ahí se sentaron las bases de comunicación entre ellos. Si pedimos las cosas con calma, podemos platicarlo y vemos si lo obtiene, y si no, pues no. Y realmente es una niña que casi no se le porque estoy segura que nos van a llegar 10 llamadas de eso. A ver, ¿cómo? O sea, ella empezó a gritar. Sí, empezó a gritar. Ajá. Lo que hice fue contenerla, que lo puedes hacer con cualquier edad. Ya entre más grandes es más difícil, pero con un chiquito es muy fácil y es un límite que le puedes poner a un bebé. No tiene que ser ni con golpes, ni con gritos, ni con la contención y la respiración, porque existe la yoga y todas estas cosas orientales, o sea, de la vida espiritual y la cultura occidental, o sea, oriental, perdón. La respiración tiene una base muy importante para poder pensar y calmarte y mantener a la mente ya en otro estado. Entonces, le di esta parte de la respiración y desde los 2 meses lo volví a hacer. 2 meses después volví a hacer exactamente lo mismo y siempre que yo digo su nombre, Ana, y lo digo con más autoridad, lo primero que hace es respirar, desde entonces. Entonces se quedó una base de comunicación y no nos enfrentamos a gritos, porque si no, entonces se vuelve el pleito de nunca acabar. Pero fíjate, y eso es lo importante, lo que decía al principio, el no lo tienen ellos, se los damos nosotros. Claro. Se los prestamos y es muy importante tener constancia en eso, en ese no, porque mientras más lo demos amorosamente, con límites, con respeto, pero entre más demos este no, más se introyecta y más rápido se introyecta. Entre más pronto, más constante lo demos, más rápido es posible que lo introyecten y ellos mismos. El no lo vamos a necesitar siempre. Claro, y de hecho es mejor educar de los 0 a los 3 años. Hasta este muchacho que decía que no estudiaba, que el examen, etcétera, se tiene que decir no. No a salir a jugar para estudiar. Por supuesto. No a tal para tal cosa. Tiene que decirse un no. Y todos cuando crecemos ya tenemos el no para poder estructurarnos fuera. Pero habría que y tener aclararle menos la adversidades. satisfacción que da el tú, o sea, lograrte un no a ti mismo. Si lo tienes que enseñar desde chiquitos, lo lograste, lo hiciste muy bien y te conviviste a darle un puñetazo a tu hermano. Está bien. Sí, ¿no? pero otra vez el problema no es que él no lo tenga. No lo va a tener como nadie lo tiene porque se los depositamos nosotros. Ahora, lo hacemos que lo construyan y entonces ya lo tienen ellos. Entonces, no es el problema del niño, es mi problema no dárselo. A ver, entonces, hacer que ellos se den cuenta que decirse un no, o sea, que ponerse un límite es satisfactorio. O sea, no haberle dado un golpe a un hermano está bien. El tener un autocontrol, ¿no? De tus emociones, porque estamos hablando de emociones. También los límites van de la mano de las emociones, del movimiento. La emoción es movimiento. Entonces, no vas a poder parar o frenar a un niño que siempre tiene emociones. Los seres humanos tenemos emociones. O sea, tú en un minuto, ¿cuántas cosas puedes llegar a sentir? Incomodidad, que si el cojín, que si entonces el dolor de cabeza, no desayune. En un minuto. Claro. Tienes muchas cosas. Entonces, tú tienes que entrenar a tus hijos desde muy pequeños a vivir cada emoción, a direccionarla y decir, bueno, ahorita lo que tienes es hambre, entonces vamos a tranquilizarnos. Cuando ya estés tranquilo, ahora sí te sirvo tu plato. No cuando te está gritando tú le vas a dar un plato de comida. A mí me gustaría, retomando la cápsula que vimos al principio, y con alguna cosa práctica que nos digan, por ejemplo, vimos la escena donde están en el cuarto y él está tratando de agarrarlo, el niño está pataleándole, que esas escenas... Ese es un berrinche. Sí. Y ahí exactamente lo que tienes, la mejor oportunidad para el no. El no contenido. El contención. El no con contención. Con contención. A un niño, efectivamente, entre más chico mejor, pero entre más grande es posible. Froilán precisamente fue uno de los que me enseñó. Lo abrazas. Lo abrazas, lo contienes y es no, amoroso, no es de nada. No. Si no, un no, puedes besarlo, puedes decirle tranquilo. Si tú estás tranquilo, se va a tranquilizar. Claro. Y decirle no. Y contenerlo. Pero mantener el no. A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Qué frases usar? Finalmente, no, aquí tranquilo, estoy. aquí estoy, ¿qué quieres? Pero, yo el que uso es aquí está tu mamá y aquí yo te sostengo y te espero. A ver, no necesitas hablar pero además tanto. saber él que lo quieres. Para que lo saque. Que lo contienes, que estás con él. Y que te vas a quedar hasta que se tranquilice. ¿Pero qué es? No. Ok. Porque obviamente, ¿qué va a pelear? Todo niño es mío, yo lo quiero, porque es natural. Y este es el entrenamiento a la frustración, que a ver, controla la frustración. No le tienes que, desde mi punto de vista, no le tienes que decir nada. Es una comunicación en donde tú dices física y donde dices no, punto. O sea,
no le tienes que echar el choro, le estás diciendo muchísimo y es un no para decirle cuánto te quiero y por eso, no, es un no porque no te voy a permitir que te hagas daño, no te voy a permitir que dañes a otros, no te voy a permitir porque esto es... Entonces, con el cuerpo se lo digo. Oigan, tenemos una llamada de Lisette, o Lisbeth. ¿Sí? Lisbeth, ¿me estás escuchando? Sí, claro. Hola, Lisbeth, qué gusto que nos llamas. Muchísimas gracias por llamar. Gracias. A ver, cuéntanos tu historia. ¿Me escuchas? Lisbeth. Sí, Lisbeth, dime, cuéntame. Sí. ¿Puedes bajarle un poquito a tu tele, porfa? Sí, claro. Mira, yo tengo 3 niños. Son 2 de 4 años y medio y una niña de 7 años. Mi problema con los niños es que se pelean mucho, se agreden y se pelean también mucho con la niña, no me obedecen. ¿Me escuchas? Sí. Y por ejemplo, ya hace como 3 meses que ya de plano rebasaron los límites, ya me rompen todo, igual ya no quieren trabajar, en la escuela igual se han portado mal. Y ahorita pues yo quisiera que me orientaran a qué es lo que puedo hacer para que esto ya no siga así. Oye, ¿qué edad tienes tú? 28 años. Ok. Ahorita necesitamos que le bajes a tu tele. Sí, claro. Sí. Oye, bueno, en un momento te van a contestar los especialistas. A ver, entonces tienes que son 2 niños y una niña. 2 niños y una niña. Ok, unos cuatitos. Sí. Entonces, a ver, vamos a ver qué te dicen los especialistas. Gracias por llamar. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Mira, ya cuando tienes un caos en la casa, pues tienes que empezar por hacer como una limpieza general de todo. Puedes tanto reacomodar sus cuartos y demás y sentarte con ellos antes de todo eso y decir, va a haber un cambio, las cosas tienen que ser diferentes, ya no podemos seguir gritándonos, ya no podemos seguir peleándonos y realmente yo los quiero, los necesito, ustedes a mí, entonces vamos a cambiar. Hay que hacer dinámicas de estructura, con horarios, con límites. Hay que hacer las dinámicas también de juego, que haya un rato para que la mamá pueda jugar, para que el papá pueda jugar con sus hijos y buscar espacios también con cada uno de los hijos para que cada uno vaya teniendo una comunicación con cada uno de los padres en distintos momentos. Igual y el papá se lo lleva el fin de semana a uno y luego al otro día a otro y así. Ajá. Y además, pues bueno, ya las reglas ya no romperlas. A la hora que nos sentamos a comer, esperar que todos se sienten a comer, unos comerán menos, otros más, no importa. Y los pleitos, pues bueno, tienen que empezar a hacer juegos donde todos puedan estar, comprar masa de tortilla y todos empezar a amasar, bajar la ansiedad, compartir juegos como más entre los 3, más comunitarios. Tienen 4 y 7 años, se pueden llevar muy bien. Y yo previamente le diría a esta mamá que evidentemente se siente rebasada, sí, con mucha impotencia, que se le sale de las manos todo, que esa es la sensación que nos comunica. ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué está pasando con esta mamá que tengo la impresión que el problema no son los hijos, que el problema es una inhabilidad personal, está pasando seguramente por algún momento emocional, por algún tipo de problemática, en donde los hijos están siendo el síntoma. O más apoyo del papá también, ¿no? A veces es que ese es el problema. No entra la ley del hombre, ¿no? Lo que tú dijiste es, o sea, vamos a gritar menos, vamos. En algún lugar estos niños están viendo esa violencia. Sí. Claro. ¿Sí? En algún lugar están aprendiendo cómo se resuelven los conflictos. Los niños no inventan cómo se resuelve el conflicto, aprenden cómo se resuelven los conflictos. Algo está ocurriendo ahí. Efectivamente, escucho una mamá que parece sola. ¿Y el papá? Parece sola, exactamente. Entonces parece que no hay. La tenemos en el aire. ¿Hay esposo? Sí. Bueno, ¿Y no dónde lo está, Lisbeth? Aquí, de hecho, a él no le gusta convivir con sus hijos. Ahí está. Él se pierde en su mundo y no existe nadie más para él.
Pero ¿cuál es su mundo? ¿Él trabaja? ¿En dónde está? Él trabaja, pero, por ejemplo, descansa un día sí y un día no. ¿Cuál es su relación con él? ¿Qué relación tiene? O sea, ¿él vive contigo? Vive conmigo. ¿Y él qué trabajo tiene? Él trabaja en el aeropuerto. Ajá. Digamos, trabaja 12 horas y al otro día descansa. Ok. Y cuando llega a descansar, Cuando descansa, o sea, se llama descanso. No existe nadie más. O sea, él descansa, él desaparece. Sí. Sí, está Aunque sola. esté aquí en casa. Está sola. Sí. Es por eso que Entonces está yo tan tengo que sobrepasada. lidiar con los niños. Yo Claro. tengo que ir a dejarlos, ir a recogerlos, Claro. ver si tienen tarea. Eso es lo que está pasando con ella, está para enojada todo también. soy yo. Mira, yo creo que tienes Es un un problema problema. importante ahí con el manejo de los límites y me parece fundamental que te empieces a atender. No sé, probablemente puedas hacerlo sola, pero el apoyo de un terapeuta, de un grupo de autoayuda, algunas otras personas que te den referentes, sería como muy importante que pudieras identificar en qué momento estás cediendo demasiado poder a los demás. Porque incluso con tus hijos, me parece que es importante que no pierdas el valor que tú tienes como mamá y lo que estás aportándole a estos niños. Es muy común que una personalidad como la tuya, la que alcanzamos a escuchar en este momento, pueda estar deprimida. Me parece que hay una depresión ahí de fondo y que te quita energía y motivación y fortaleza para poder intervenir de una forma asertiva. Y asertiva quiere decir que digas lo que sientes, no con ira, que expreses lo que no te gusta, que pongas un límite tanto a tu marido como a tus hijos. Oye, Lisbeth, muchísimas gracias por haber llamado. Quédate con nosotros, vamos a un corte, pero seguiremos comentando tu caso. Gracias por comunicarte con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. No es necesario gritar para poner límites, basta ser claros. Entonces es muy importante, empezando el tema de límites, hablar de estos límites que existen entre las generaciones. Los padres tenemos que aprender y entender que dar estructura y límites es una de las formas más importantes y amorosas hacia los hijos. Los padres lo que hicimos es no. El no se introyecta hasta los 9 años completamente. La disciplina comienza por los propios padres. Como adulto y con todo respeto, señora, este es mi hijo y yo tengo el poder de elegir sobre las situaciones de disciplina y conducta de mi hijo. No me puedo poner límites a mí mismo para reconocer y para asumir lo que me pasa a mí. Claro. Entonces se lo echo al hijo y resulta que el niño es un monstruito, ¿no? Mientras haya un papá y una mamá que no estén de acuerdo en la educación de sus hijos, de acuerdo con las normas y se empiecen a esconder información, es muy fácil que caigan en este tipo de problemáticas. ¿Sí? Entonces, es una confusión porque no tiene que ver con ser hombre o mujer, no tener autoridad o no ser amoroso en el caso de los padres. Siempre tenemos que tener muy claro que a la hora que nos convertimos en papá tenemos que ejercer mucho el valor de la verdad, de la honestidad. Y no podemos estar comprando pretextos nosotros mismos, tanto de los hijos, o nosotros crearnos pretextos para no educar. Hola, Eri, qué gusto tenerte aquí, qué linda que nos recibes aquí en tu casa, muchísimas gracias. Y bueno, vinimos hasta acá para platicar un poquito de cómo vives esto de tener 3 hijos y sobre todo tener problemas con el más chiquito. Tienes 3 hombres, que de por sí ya tener 3 hombres, bueno, pues es un poco difícil. Sabemos que tener hijos de repente ya es complicado y ponerles límites, bueno, pues parece ser que a las mamás nos cuesta muchísimo trabajo. Pues me siento muy feliz de tener, pues sí, a mis 3 niños. Lo que pasa es que, pues... Sí es cierto que son tremendos, sí, claro. Porque son 3 hombres. Sí, son tremendos, pero cada uno pues obviamente es diferente. Oye, ¿y cómo son diferentes? ¿Es cierto que el chiquito es el que más lata te da? Sí. ¿Cómo sí, se llama el chiquito? Se llama Carlos Abraham. ¿Y por qué es el que más lata te da? Se supone que ya te agarra un poquito más entrenada. Sí, así es. Pero como con los otros 2 no me costó tanto trabajo. No tuve dificultades con ellos, fue más ligero. Entonces, con él ahorita sí, ha llegado hasta donde no, ahora sí me colma mucho la paciencia. No puedo controlarlo. ¿Qué cosas ha hecho que hace que salga de tus casillas? O sea, que tú te desesperes a tal grado. Que no me obedezca y que más aparte no hace las cosas, no las hace.
Y por más que a veces yo llegue a pegarle, no lo hace. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, a Carlos Abraham lo notas agresivo. Sí. ¿Qué hace? ¿Qué agresiones son las que él hace? Yo le hablo o le digo que recoja sus cosas y no lo hace. No lo hace y me llega a decir incluso groserías o me pega. Cosa que los otros dos no hacen. No. Entonces él te dice groserías, avienta cosas. ¿Qué más hace? Les pega a sus hermanos, los llega hasta a escupir a veces. Oye, ¿cómo manejan esto ustedes en pareja, tu esposo y tú? Lo que pasa es que en un principio sí llegamos a no pegarle. En un principio dijimos, es un berrinche, ¿no? De niño, pues se le tiene que pasar. Y pues como no me había pasado con los otros dos, lo manejamos así. Pero ya llegó al grado de que su papá, pues, no sé si sea algo de gran culpa de que él lo consentía mucho. ¿Cuál es el nombre de tu marido? Martín. Martín. Oye, Martín y tú en algún momento se sentaron a ponerse de acuerdo en las reglas que ustedes querían o en los límites que ustedes iban a poner para los hijos. No. ¿Nunca se han puesto de acuerdo en eso? No, bueno, anteriormente no. Ya hasta ahora que vimos este caso de mi bebé, sí es cuando ya. ¿Cuántos años tiene tu bebé? Bueno, 3 años. Es que es chistoso, ¿no? De repente, como es el más chiquito, tiene 3 años y le seguimos diciendo mi bebé. Sí. Ya no es un bebé. Sí, ya es un niño. Ya es un niño, ¿no? Sí. ¿Crees que tal vez las palabras también hagan que entonces él se siga comportando como un bebé? Sí. ¿Habría tal vez que cambiarlas? Sí. Sí, en eso sí me he dado cuenta. Es importante. ¿Quién pone las reglas, él o tú? ¿De mi esposo? No. ¿De mi hijo? Sí. A veces él. ¿Quién tendría que poner las reglas, él o tú? Sí, yo. Y fíjate qué impresionante eso, ¿no, Gaby? A veces no nos damos cuenta que somos nosotros las que tenemos que poner las reglas. Y después nos preguntamos por qué ellos no cumplen los límites que nosotros les ponemos. Sí. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias. Muchísimas gracias por contarnos esta historia. Y bueno, yo creo que es importante que todas las mamás que nos están viendo y los papás se den cuenta que, bueno, sí somos nosotros los que tenemos que poner los límites, ¿no crees? Claro que sí. ¿Qué te gustaría decirles a las mamás y a los papás que nos están viendo? Pues que no lleguen a la extremidad de los golpes, que busquen ayuda y más que nada yo digo que la comunicación, ¿no? Hablar con ellos, porque a veces pues uno no sabe qué es lo que tiene, creo a veces ellos es su forma de sacarlo, llamar la atención o gritar o para pedir ayuda y a veces uno no sabe. Muchas gracias. Mucha paciencia, me encantó, gracias. Pues bueno, esa fue otra de las casas a las que fuimos y bueno, desesperada ella estaba también. ¿Eh? Pero me gustó mucho lo último que dijo, me parece muy sensato. Ella dice que se desespera, que son formas de los hijos de pedir ayuda, que ellos necesitan ayuda para aprender, porque efectivamente lo que nos surge a todos es lo que aprendimos, ¿no? Todos aprendimos ciertas formas de los límites, los golpes, los gritos, etcétera, y es lo que aplicamos. Tenemos que pedir ayuda porque hay otras formas de hacerlo. Así es. Sí, pero hay que aprenderlas, no las sabemos tampoco, claro. Y sí necesitamos también, así como a los hijos hay que darles y enseñarles cómo, pues uno tiene que aprender algo diferente de lo que aprendió. Claro. Y buscar ayuda que es. Dice, que le pregunto quién pone los límites y ella dice que él. Claro. Sí, por otra vez esta confusión entre lo amo, ¿no? Y no sé cómo expresarle que lo quiero con estos límites, con esta estructura. A mí me parece que junto con en el otro caso, algo que de las cosas que ayudan es entender que todo tiene una consecuencia. Que ellos, al no alzar sus juguetes o al ser algo inadecuado, tiene que haber una consecuencia. ¿Sí? Que es diferente a castigo. No. Un castigo busca dañar, busca lastimar, busca que se sienta mal. Y una consecuencia no. Una consecuencia natural, primero, ¿no? Tiene la misma estructura lógica, la misma intensidad y del mismo lugar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, si yo lanzo una pelota de goma rebotando, lo que me tiene que regresar es una pelota de goma rebotando. Si lo que me regresa es una sandía, ya algo pasó mal. ¿Sí? A mí aquí había algo que me llama mucho la atención. Obviamente las dos entrevistas las hice yo. La primera es el hijo más grande, ¿no? Y bueno, ya oyeron al papá todo lo que dijo, que lo sobreprotegían, le daban regalos, la culpa de los papás, etcétera. Y en este caso es el hijito más chico. Los otros dos niños obedecen perfecto, tienen muy buenas calificaciones en la escuela, no le dan problemas. El hijo más grande
estábamos ahí haciendo la entrevista y me llamó muchísimo la atención porque mientras estaba yo haciéndole la entrevista a la mamá, él se fue caminando hacia el baño, yo lo pude ver, y se para en la puerta del baño, toca para ver si no hay nadie en el baño antes de entrar, el más grande, en su propia casa, ¿no? Entonces dije, o sea, estaba súper bien educado su hijito Fíjate grande, que ¿no? esto hace pensar en dos cosas, ¿no? Una es, de pronto hay algo que se llama desobediencia patológica, que puede haber factores ajenos a la educación, al entorno, a cómo soy como papá o como mamá, y pues es un factor de mi cabeza que me impide tener un control, una autorregulación. Y en esos casos hay que ver al médico. Yo también en eso pensé, Eduardo. En que podía ser algo en médico. Y la otra parte es una importante parte de la es las etapas del desarrollo, porque finalmente llega a ser normal que entre 1 año y 3 años un niño sea más rebelde, más oposicionista, más retador, está aprendiendo a caminar, está sintiendo poder, y es normal que tenga un poco más de rebeldía que los demás. Claro. Y la adolescencia es otro momento también muy importante. Y ¿sabes qué me preocupó mucho? Por ejemplo, que ella me comentó fuera de la entrevista, me dijo, a mí lo que ya me está preocupando es que mi hijo grande me dice, mamá, pues yo ya me voy a empezar a portar mal. Claro. Sí, porque obtengo cosas, ¿no? Claro. O sea, el que más caso le estás haciendo es a mi hermano el chiquito. Sí, tiene que y quedar ella no tiene claro. ningún problema con los otros 2 grandes. No. Y me decía, oye, ya el más grande ya me está diciendo, pues yo ya veo que al chiquito es al que más caso le hace, yo ya me voy a empezar a portar así. Sí. Pero fíjate, ¿no? un poco más que el grande y el chiquito es que todos llegamos en historias, en momentos y circunstancias diferentes, con personalidades diferentes y con características diferentes. Así es. Sí creo que habría que descartar una sociopatía. No tiene muchos elementos en esta parte, porque con todo y todo, el niño tenía... los niños con sociopatía, porque lo que decías es parte de esa estructura, son niños que tienen una estructura mucho más violenta. Más violenta, más ansiosa. Más ansiosa. Porque no lo hubieran captado, yo creo que ni una sonrisa, de este ¿no, juego Eduardo? que tenía con su mamá. A mí me parece más esta parte que está obteniendo y este jueguito de... ¿no? Pero no un sería interesante pero no descartar. No descartar, ¿no? Sí, claro, o sea, como que ver todas las opciones. A mí me gustaría como, ¿no? Ver todas las opciones, no dejarla fuera, o sea, no descartar Y con nada. estos temperamentos, si tuviera un temperamento muy difícil, un niño muy sensible, y que eso, pues bueno, es irritable, o sea, sensible, vamos a ponerlo así. Al dejar de ponerle tanta atención, pero ya en conjunto, que el papá, la mamá y los otros hermanos se pongan de acuerdo de que no le van a poner tanta atención cada berrinche que él haga, los va a ir disminuyendo. Sirve mucho. Aunque tuviera lo que tuviera, sin agredir, simplemente no voltearlo a ver y todos siguen haciendo sus cosas y poco a poco lo van llamando o él se va a ir integrando. Y otra vez sirve nada más, bastante. quiero nada más porque sí me es bien importante, es esto de género. Parecen madres solas y tienen pareja. Si no se incluye al padre en esto, pues de sí, verdad va a haber complicación y más dificultad. Sí, es un trabajo, yo diría... Que fue una de las preguntas que le hice, ¿no? ¿Te pones de acuerdo en cómo los van a educar? Yo diría pedir ayuda los dos. Es un trabajo en los dos la educación de los hijos. Claro. Es un trabajo en los dos los límites. Oigan, tenemos muchas llamadas. Quiero empezar a sacar algunas. No, Marta nos dice, tengo 15 años cuidando 3 nietos. Mi hijo se separó, por lo cual tuve que hacerme cargo de los niños, pero no supe ponerle límites. Fíjate esto que comentabas, ¿no? De que de repente se hacen cargo de sus nietos a otros, ¿no? Actualmente tengo problemas porque su mamá viene a visitarlos cuando se le da la gana. Siente que tiene el derecho de darles órdenes. Quisiera saber qué puedo hacer al respecto, cómo hacerle entender a la señora que perdió autoridad sobre los niños por el hecho de evadir su responsabilidad como madre. Pues yo creo que es un tema claramente de adultos. Es decir, tienen que resolver sus problemas la abuela con la nuera, con el padre, antes de pensar en los niños. Es muy importante también trabajar con los niños, pero no van a poder tener este efecto de que los niños puedan incorporar los límites mientras entre adultos no nos pongamos de acuerdo. Y aquí hay una parte muy importante que yo quisiera comentar. Cuando hay padres ansiosos, vemos la falla en los límites. Cuando hay padres sobrecargados, con presiones externas, con broncas familiares, vemos el efecto en la incapacidad de poner límites asertivos. Vemos padres sumamente severos, con una firmeza, con una intransigencia, que tú dices, ay, qué buenos son para poner límites. Eso tampoco es poner límites. Es un exceso también. Es poner límites con firmeza, pero con benevolencia. Cuando toca,
cuando son pertinentes, cuando son oportunos. Híjole, ¿cómo saber eso, Marta? Cuando están bien, cuando están jugando rico y bonito, ahí los conscientes, en la luz verde, los conscientes, los apapachas, aclaras que son buenos, porque tú construyes tu autoestima sabiendo que eres buena. De ahí. ¿Y quién te la va dando al inicio? Pues tus papás, tu mamá y tu papá te van diciendo, oye, bien hecho lo que hiciste. Y cuando está en luz roja, o sea, que está mal, que está intransigente, que además o pones menos atención o lo apartas y te llevas a otro cuarto a ese niño, a ese hijo que tienes, a hablar con él, enfrentarlo, verlo a los ojos y siempre, como yo te decía, trabajar el valor de la verdad es bien importante, ser honestos con los hijos, decir qué está pasando. Pero tienes razón, ¿cuál es cuando debe hacerse que no? Exacto, ¿cómo sabes cuándo sí, cuándo no? Pero eso es algo de las familias, es algo de las familias. ¿Cómo? Cada familia tiene sus reglas, su estructura y qué permitimos aquí, qué no. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que sí se vale y qué no? Vamos a un corte y regresando nos aclaran un poquito porque, bueno, ya regresó el internet y en Facebook nos están diciendo, o sea, ¿cómo sé cuándo sí, cuándo no? No, yo te digo, Pero ahorita me dices regresando. Vamos a un corte, quédate con nosotros, en un momento regresamos. Un campo de batalla. Prioriza las cosas que no pueden bajo ninguna circunstancia permitirse y sé un poco flexible con otras no tan importantes. Trabajar juntos y procesos. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos hablando sobre cómo poner límites, cómo atreverte de veras a poner límites. Y bueno, nos están preguntando por todos lados que cómo saber si no me paso, ¿no? Por ejemplo, Lupita Nieto, saludos a Lupita, dice, desafortunadamente en la actualidad los papás les han otorgado demasiado poder y autoridad a los hijos. Pienso que la gran mayoría de los papás de hoy son demasiado permisivos y ahí empiezan los grandes conflictos. También nos están felicitando, Odette RDZ, están súper las cápsulas de visita a la casa de los fans de tu programa de Diálogos de Familia. Felicidades, gracias por las felicitaciones. No quiero que se quede la llamada de la señora que nos dice si deja pasar a la mamá o no después de que nos hizo cargo de los hijos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo saber? A ver, yo haría la pregunta de otra manera. Y es, pues si tú me preguntas, ¿cuándo sí se ponen límites y cuándo no? Yo lo diré al revés. ¿Qué me obstaculiza a mí como mamá o a mí como papá para poner un límite asertivo? ¿Qué ingredientes hay? Y es en la vida, no nada más es con los hijos y con la familia. Cuando yo estoy estresada, me cuesta más trabajo diferenciar qué cosas sí y qué cosas no. Cuando yo soy una mamá estresada, cuando yo soy una mamá presionada, cuando me siento insegura de las acciones que tomo, cuando estoy muy ansiosa, cuando necesito la aprobación de mi propia madre para saber si estoy haciendo las cosas bien, me confundo. Entonces esto no me va a ayudar a poder saber cuándo sí y cuándo no. Entonces la mejor recomendación que podemos hacer es decir, a ver, ¿cuántos factores emocionales hay a mi alrededor? ¿Tengo estrés? ¿Estoy ansiosa? ¿Estoy sobrecargada? ¿Tengo el apoyo o tengo broncas con mi pareja? ¿No me estoy comunicando bien? ¿Siento que estoy rebasada con mis hijos? Bueno, todos esos son foquitos de alerta que si yo antes de ver a mi hijo y decir cómo hacerle allá, primero tengo que verme a mí, sentir, verme, tener claridad de lo que me pasa y saber que si tengo todos estos elementos, seguramente me va a costar más trabajo saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar en mí antes de pasar y trabajar con mis hijos. Si yo lo tengo claro en un primer momento, voy a tener mayor claridad para saber cuándo sí y cuándo no. ¿Y cuándo es sí y cuándo no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque si estoy jugando, hay límites y estructura. Si queremos jugar un juego de mesa, hay reglas, hay límites y hay estructura. A la hora de la comida. Y es jugando. Cuando hay algo malo, también debe haber límites, estructura y también debe ser amoroso. ¿Sí? Idealmente, cuando uno pudo tener claridad, en general se establecen antes. Es muy importante tener estas reglas mínimas de convivencia. ¿Qué sí, qué no? Estructurado. ¿Qué sí se vale, qué no se vale? Claro. No se vale tal cosa, sí se vale tal. No se vale levantar la voz, gritar, insultar, etcétera, etcétera. Tiene que establecerse previo y de buenas, porque si uno lo hace de malas y estresado y sobrecargado, seguramente nos vamos a extralimitar por naturaleza. Sí pasa a todos. No todos estamos siempre en el mejor momento.
Por eso es bueno establecerlo previo. Cuando estamos de buenas, a ver, no se vale tal. Si ocurre, va a haber tal consecuencia. Así es. Así que cuando ocurre ya no tengo que... Ya sabemos cuál es la consecuencia. Pero Eduardo, ¿no estarías de acuerdo conmigo, por ejemplo, que en vez de decirle al hijo, no tienes que levantar la voz porque en la convivencia... Por eso es para todos. No, yo digo que con el ejemplo, si una mamá sabe dialogar con sus hijos y sabe que el tono de la casa es un tono en donde las cosas se arreglan discutiendo y no a puñetazos, el niño no se lo tienes que decir, lo tiene incorporado. Es decir, gran parte de los límites tiene que ver con el ejemplo, porque entonces se vuelve decir y decir y decir una lista y un pliego petitorio de reglamentos. Pero no todos los sistemas funcionan igual. No para ellos. Claro. Sí, no todos los sistemas el problema es pensar que nosotros estamos excluidos de eso. Y nosotros no estamos excluidos de eso. Pero tiene que haber claridad, porque de pronto se ponen las reglas para todos, perdón, pero las reglas para mí como padre no son las reglas para los niños. No siempre. Y tiene que quedarles claro. No siempre. Si en algunos casos, por ejemplo, no insultar, eso es para todos. Claro. ¿Cuáles son las de todos? Sí, porque si entonces los papás obviamente insultan entre ellos, tenemos, a ver, por supuesto. Eso ya no esas es cosas buen no pueden ejemplo. ser. Sí, porque a veces, por ejemplo, hay confusión en la hora de dormir, ¿no? Por supuesto. Porque de repente tienes hijos de diferentes edades, ¿no? Claro, Y entonces, no, pues porque mi hermano de universidad se va a dormir a las, no sé, 9 de la noche y a mí me estás mandando a las 7. Claro. Pues porque tú estás en primaria. Así es, No, así de fácil, así de punto, sencillo. ¿no? Y tú no te vas a ir a dormir a las 9. Por eso las reglas las tenemos que tener claras todos. Oye, el otro día, digo, entre cada quien tenga paréntesis, sus propias es reglas, chistoso, claro. pero el otro día por Facebook me contacta una señora y me dice, es que, Cris, no sé si tengo que dejar ver a mi hija escenas de besos, ¿no? Y le digo, pues el amor no tiene nada de malo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Claro. Me dice, bueno, pero es que es un programa a las 11 de la noche. Y le digo, ¿qué edad tiene tu hija? 7. Ah, bueno, que se despierta ¿Qué hace a las despierta 11? a las 11 de la noche? Claro. O sea, ¿qué haces? Ya olvídate, si veo no besos. ¿Qué hace despierta a las 11 de la noche? Esa es tu primera pregunta, ¿no? Sí, no va a Pero rendir bueno, en la escuela. tenemos una llamada de Magdalena. Magdalena, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Cómo estás, Magdalena? Gracias por llamar. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Estoy cuéntame. un poquito ronca, pero me gustaría Te oyes muy bien. compartir Claro que sí. Mi problemita. Cuéntanos. Mira, primero quiero felicitar a todos Gracias. y además felicitarte porque siempre te estoy viendo. Ay, muchas gracias, Magdalena. Gracias, de veras. Bueno, mi pregunta es, para ser más concreta, es que yo tengo 2 nietecitos, una de casi de 4 años y el otro casi 2 años. Ujú. Ellos vienen aquí a visitarme cuando se van a ir de luna de miel los papás. Luego me dicen, mi hijo, mamá, te encargo a mis hijos. Le digo, ¿qué, se van a ir de luna de miel? Sí, nos vamos a ir de luna. Ah, bueno, pues déjenmelos. Ajá. Entonces, bueno. Pero Ya a van veces, mucho de luna de miel ellos. Ajá. Dice mi esposo, dice, oye, ¿y nosotros qué? ¿Cuándo? Tenemos que cuidar a los nietos. Ajá. Le digo, pues ya te tocará. Ajá. Entonces me dice, los chiquitos toman los juguetes y hacen su destrozo enorme. Pero mi pregunta es así concreta, que si puedo ponerles límites, porque, bueno, como todas las suegras ya ves que no son bien vistas, las nueras también no son bien vistas, entonces no quiero tener ese choque porque hemos con mi hijo discutido algunas cosas y me dice, tú no te metas con mi esposa, tú ni con los míos, dime lo que veas mal y yo voy a tratar de corregirlo. Y le digo, perfecto, entonces cositas así que yo veo que no tenían hábitos los niños de lavarse las manos cuando van a comer, cuando van a tomar algo, así, pues que con reglas de higiene, la fruta o verdura limpia, bien lavadita. Entonces yo trato de darle ese tipo de hábitos a los niños, ¿no? Porque, pues, bueno, a mis hijos incluso, yo me eduqué y los eduqué como mi mamá me educó, en la época antigua, de nalgada, ¿no? Esto no se hace así, y ya le dije que se lave las manos, porque se mete muchos bichos. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, quiero llevar las cosas en paz con la nuera y con el hijo, para que no me reclamen que yo soy severa con los niños, ¿no? Porque, bueno, con ellos soy severa. Ajá. Pero no quiero meterme en sus terrenos de educación, pues, que sí, estoy viendo muchas cosas que ahorita acaban de tocar ustedes, que solamente los niños obedecen a la nana. La nana grita mucho.
Ay, yo estoy pero bien así tensa cuando voy a ver a los chiquitos que están, el más chiquito se enferma mucho y la nana, ay, gritan, pero sí con unas... Oye, pero cuando van contigo no te llevan a la nana. No. Te dejan a los niños. A los niños solos, ¿eh? Ah, ok. Porque ya saben que a la nana no la soporto. Y ponerle, a la nana no la soporto. Y ponerle límites, ¿qué es lo que tú harías? O sea, pedirles que recojan los juguetes. Ándale, sí. O sea, y pedirles que se laven las manos, sería que ponerle. se laven las manos. Mientras ellos no están. Sí, mientras ya los tan papás no chiquito, ¿sabe? Mientras ellos no están. Ah, ok. Mientras Eso ellos sí, no están. Ya se los, ya tienen ese hábito. Ok, nada más una pregunta. ¿Para ti ponerle límites sería pedirles esas cosas o sería darles la nalgada? No. ¿Solo pedirles eso? Límites. Ok, vamos a ver qué te contestan los especialistas. Incluso, perdón, otra cosita que la niña ha dado en escupir. Okay. Y así de repente como que escupe y lo hace directo hacia mí y le digo, no hija, eso no se hace. Entonces son detalles así que me dice mi nuera, pues reprenda a la señora, péguele. Le dije, no, yo no le voy a pegar, ustedes tienen que poner esa disciplina, tienen que ver que la niña está incurriendo mucho en esa falta de respeto a sus abuelos, porque ella mi mamá tiene 87 años. Entonces yo soy su abuelita y la otra, mi mamá es su bisabuelita. Entonces aquí está muy consentida, soy una abuelita consentidora y la bisabuelita peor tantito, ¿no? Claro. Muy consentidora. Entonces no queremos lastimar a los chiquitos ni darles ese tipo de trato, ¿no? Claro. Mi pregunta es esa, que no quiero meterme ni quiero conflictuarme con mi nuera ni con mi hijo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué te dicen los especialistas. Muchísimas gracias por llamar. Les agradezco mucho, Gracias. Que me han escuchado. Muchas gracias. Hasta luego. Ahorita te contestan. Le diría que lo primero que tiene que hacer ella es marcar las reglas que ella pone porque entran a su casa. Eso, muy bien. Sí. Están pidiendo un favor, por lo tanto, ella pone las condiciones. Mientras no sea torturar a los niños o algo así terrible. Meterlos a la mazmorra. No, se ve linda, cariñosa. Que ponga sus reglas, que ponga sus condiciones. Y además que desde antes, como decía Eduardo, que piense en un sistema de consecuencias. Si ella ya conoce cuáles son las conductas más problemáticas en sus niños, que defina qué consecuencia van a tener estos niños cada vez que tomen esta acción, ¿no? Así es. Y puede estar ligada a una golosina, a cosas que del día a día le están dando O que, a los niños, igual y no come hasta que no se haya lavado las manos. Claro. O sea, no puedes comer con las manos negras, ¿no? Por eso le pregunté cuál va a ser, darle la nalgada. Sí. No es eso, ok, pues oye, lo demás es educación básica. Pero fíjate la diferencia que hay, o sea, el extremo que hay y la cantidad de posibilidades que hay entre dar una nalgada y no hacer nada. Claro. O sea, en un punto medio, y ahí yo me iría a la otra parte, oye, si mi nieta me está escupiendo, yo no voy a esperar a que la mamá venga a decirle, a ver, no es punto, ¿no? Y no lo vuelves a hacer con firmeza, tajante y sin dejar duda de que no vas a aceptar una conducta porque de esa eres un naturaleza. adulto. Y no mostrarle es nada más al la niño la abuela expresión o no. de molestia, de enojo, porque eso no está bien. Así es. Así es, tajante. Y con niños tan pequeños también sirve hacer alguna ilustración o sacar una foto del acto que tú no quieres que hagan. Entonces, las manos cochinas, entonces la foto de las manos cochinas, o un dibujo, la niña escupiendo, bueno, esto no, y así como haces el signo de no estacionarse, pues igual, la niña escupiendo, pues no, en un círculo rojo, porque tienen 4 y 2 años, tan chiquititos. Claro, sí. Necesitan mucho más estímulo visual para que les quede muy claro cuáles son las reglas al entrar a la casa, y cuando les abre la puerta, les da un abrazo, se sientan en la sala, repasan las reglas y empiezan a jugar. También sirve mucho tener estructura cuando van a casa de los abuelos, salgan a caminar, van al parque, regresan, se lavan las manos, preparan la comida, después ya ponen la mesa, aunque sean chiquitos, hacer algo para que los niños estén ocupados y con actividades dentro de la casa de los abuelos, y existe mucho más orden y más estructura para el niño. Retomando la otra persona que antes preguntaba qué hacer con la suegra, yo creo que es muy importante que si ella se está haciendo responsable de los hijos, que no le abra la puerta, ¿no? A lo mejor esto implica situaciones legales, pero habrá que afrontarlas. Si ella es la responsable, la que se ha hecho cargo de estos muchachos durante tanto tiempo, no puede estarle permitiendo un poder a una persona que no ha trabajado por ese poder. Tendrían que verse por fuera, ¿no, Eduardo, Miguel Ángel? Sí, por supuesto. Tal vez en un café o algo. Sí, yo lo veo un poco complicado, pero sí, ese es más, porque además finalmente tal vez sí rescatar esa figura de alguna manera, pero como bien decía Marta, es un problema que tienen que resolver los adultos. Ahí hay un conflicto que hay que arreglar,
para que ahora sí pueda verse cómo se hace para abajo. Yo nada más quería decir, algo que a veces ocurre con los padres es que hace algo el niño, escupe o algo así, me enoja y después me sigo enojado, ¿sí? Aunque ya estamos en otra situación. Y creo que a los niños les queda más claro, tú decías esta figura, eso me enoja, esto ya no. O sea, esto me enoja y esto está mal. Esto no. Pero podemos seguir jugando. Podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo de buenas. No, esto otra vez no, me vuelve a enojar. Qué importante. Yo aquí me pongo mal, pero no lo puedo extender a todo a la el vida, día. a su persona. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Toma en cuenta que los padres son un ejemplo muy poderoso para los hijos. Los invito a que me acompañen a conocer cómo hacen para poner límites en el taller de práctica psicomotriz a Couturier. Acompáñame. Dentro de la práctica de ayuda psicomotriz educativa y preventiva o Couturier, nos interesa que los niños tengan la posibilidad de vivir su expresividad motriz de tal forma que puedan sentir el placer de ser ellos mismos. Esta propuesta permite que el niño se sienta en confianza y encuentre seguridad afectiva para decir con su cuerpo, sus gestos, su voz y aquello que es importante para él a través del juego libre, así como en el dibujo y la construcción. El practicante psicomotriz es el adulto que acompaña al niño bajo dos actitudes fundamentales, una que escucha y acoge, y otra que estructura poniendo límites. El practicante de ayuda psicomotriz respeta todo lo que el niño hace y permite que el niño continúe con su acción sin invadirlo. Así el niño habla de sus miedos y echa a volar su imaginación usando las temáticas que surgen de él. Y cuando esto sucede, el niño se siente acompañado y escuchado. Entonces, es posible aceptar alguna consigna que puedan proponerle, y es aquí donde los límites cobran sentido para él. Generalmente los niños que no saben respetar los límites son niños que no han sido escuchados suficientemente en sus necesidades y tampoco saben cómo poner límites. En la práctica psicomotriz, al inicio de la sesión, es el adulto quien pone los límites a los niños y habla sobre lo que es posible hacer en la sesión y lo que no es posible hacer. Esta actitud es parte de la seguridad que el niño encuentra en el adulto. Como el niño ya sabe de qué se trata porque se le explicaron las reglas, sabe que después vendrá la parte donde podrá hacer todo lo que quiera. El límite se ha anticipado y no es necesario volver a mencionarlo a menos que se transgreda. A partir de que la consigna se da a todo el grupo, los niños saben que no es posible lastimar a nadie y se apropian de la frase expresando así lo que significa para ellos el ser lastimado. No pegar, no morder, no pegar en la panza, no gritar en el oído, no llevarse el material, etc. Y se dan cuenta de que muchas veces lo que ellos sienten en lo individual lo comparten colectivamente con el grupo, y de allí que esta frase cobre un sentido social que después es trasladada tanto al espacio escolar como a la casa. Lo importante es que el niño vaya poco a poco sintiendo que será tomado en cuenta también en el momento en que se sienta lastimado, y allí el acompañamiento estará determinado fundamentalmente por el adulto, el cual hará que la regla se respete dando la tranquilidad de que cuando exista alguna transgresión, esta no se viva como una amenaza, sino todo lo contrario. Se vivirá en confianza, pues el niño sabrá que hay un adulto que hará que la regla se respete. En la práctica de ayuda psicomotriz, los límites tienen sentido y no se viven como imposición. Los establecemos de una manera clara y firme. Cuando el niño aprende a ser respetado desde el adulto, entonces puede poner límites al otro porque sabe que lo que haga, piense y sienta no será ocasión de descalificación o burla. Lo importante es que los niños lo viven aquí desde el cuerpo, al contacto directo con el otro niño. Y cuando ya lo pueden verbalizar, les permite tener la certeza de que ellos establecen sus límites con claridad, sabiendo que los otros los van a respetar. Buenísimo. Bueno, pues ya estamos de regreso y importante ver esto también, ¿no? De todo lo del juego. Y bueno, hay una mamá que nos está diciendo cómo le hago para poner menos límites. Entonces, bueno, pues esto del juego puede ser una opción, ¿no? Por supuesto, yo creo que ahí lo primero es que ella reconozca que es estricta o demasiado estricta, ¿no?
O demasiado ansiosa. Por supuesto. Porque hay mamás que cuando tienen este miedo de perder el control por ansiedad, lo que hacen es aplicársela a los hijos. Así es. Y entonces este control lo tienen en los hijos para poderse sentir ellas en control, ¿no? Pero el cambio está determinado en la medida que ella lo pueda reconocer como un problema, si no lo va a ver como que me están fastidiando todo el mundo y están locos y yo estoy siendo correcta, ¿no? Pero y además, retomando un poco la cápsula, algo que te dijeron que me parece muy interesante y cierto, es que los límites tienen que tener cierta lógica. Claro. Y tienen que tener sentido. O sea, pertinencia. Si no, pertinencia. De repente lo que pedimos los papás es que, porque ahorita, ¿no? ¿Por qué en este momento? A lo mejor entonces también ver que tiene sentido, tener un poquito más de esto. Y por eso efectivamente funciona ser un poco más lúdico. Claro, y recordar que pues, los niños son chicos y la parte del lenguaje corporal es la más desarrollada, la corporalidad es lo más importante. Entonces ahí es donde pueden entender las barreras, hasta con un juego, con una tela bien tensada en la sala, en la cocina, en el patio, y que entendamos que hay un límite y decirles, estos son los límites que yo te pongo cuando te digo lávate las manos, llegas hasta aquí antes de entrar a la cocina, a sentarte en el comedor y tomar tus cubiertos y ingerir tus alimentos. El límite es esto. Y enseñarlos a obviamente expresar lo que sienten. Es que mamá, yo ya no quiero irme a lavar las manos, me da flojera, yo quiero sentarme a comer, sí, pero entonces la consecuencia es que te enfermas del estómago. Entonces, sí, cuando son muy pequeños hay que explicar las consecuencias de sus actos y explicar por qué los límites se ponen. Y este asunto corporal. Que ni se explica, por ejemplo, el límite. Tú a un niño de 1 año que está aprendiendo a caminar, no le dices, no bajes las escaleras. No, tú pones una puerta. Tú pones ese es el límite, Ese claro. es el límite. Hay límites a esa naturales edad no te vas a poner a explicarle. No. Es decir, también hay que ver mucho en qué fase del desarrollo está el niño o en qué fase del desarrollo está el adolescente. Claro, por supuesto. Y le puedes explicar que se cae, pero tienes que ser más concreto, decir, ¡pum!, te caes, ¡ouch!, te pegas. Y gritar un poco más fuerte. Claro. Yo un límite que puse en una periquera a mi hija, tenía 1 año y medio, pues la saqué, se quería parar y estábamos en un restaurante, pues la saqué y la volteé y la dejé así, su cabeza del piso, y le dije, esto es lo que te pasa. Se quedó helada y en su vida lo volvió a hacer. Sí es un poco drástico, pero es que no puedes estarle diciendo, es que te caes, es que esa edad no entienden que se caen. Ahora sí que lo entendió físicamente, claro, ¿no? Sí, digo, no a veces se pegó, es pero más drástico, oigan, pero tiene Edgar que Sánchez entenderlo el cuerpo. habla desde Houston, Texas. Edgar, saludos a Houston, Texas. Él dice, actualmente estoy separado de mi esposa, tengo un hijo especial con problemas neurológicos y no habla. Los doctores le diagnosticaron autismo y ha sido muy difícil para su mamá y para mí. Quiero que me ayuden a saber en qué fallé o qué tipo de ayuda puedo recibir porque estoy solo en Estados Unidos. Le vamos a llamar y te vamos a dar algunos datos. Te quiero avisar, Edgar. Y bueno, saludos para allá. También quiero mandar un saludo a Brenda Martínez desde Milwaukee, Wisconsin, para que sepan que nos están viendo en Estados Unidos. Saludos para allá. Y bueno, saludos a toda la República Mexicana, a todos los estados que nos están viendo. Maribel Rivera Hernández dice, tengo un hijo de 3 años y medio de edad y su comportamiento es agresivo. ¿Qué puedo hacer? 3 años y medio de edad. Bueno, la contención, ¿no? Sí, por supuesto. Nos están preguntando cómo exactamente hago el abrazo de contención, ahorita que dicen contención. ¿Quién nos los quiere explicar? Digo, idealmente lo que hay que tomar es al niño, ¿sí? Pensando en 3, 4, 5, 6 años es más complicado entre más grande, pero lo que se hace es tomar las piernas aquí, ¿sí? Tomarlo, sujetarle para que no te patee. O sea, te lo metes aquí en medio. Sí, las piernas aquí y lo abrazas. ¿Sí? Es realmente nada más detenerlo. ¿Hasta qué edad es así? La que puedas, la verdad es que depende de tu tamaño, el tamaño de él, etcétera. Enojado, Eduardo, ¿no? que vean hacia afuera, porque también te pueden morder. Así es, cuando están muy enojados, con manera instintiva, es de espaldas, muerden. Entonces, poniendo tu cabeza yendo hacia afuera, también de lado. Sí, también los cabezazos, la nariz, hay que tener cuidado, hay medidas de seguridad en ese abrazo, sobre todo si están enojados. Entonces claro. lo que es esto y de lado. El sentido también de esto es de pronto que el niño tampoco se sienta culpable después. No. O sea, que lo contengas, y le va a proteger también porque si dejas que te pegue, que hay papás que son tolerantes, el niño acaba sintiendo culpa y porque acaba percibiéndose como si fuera muy destructivo mal, y crea una imagen interna falsa de sí mismo, fea, ¿sí? De que es muy malo. Entonces, cuando se ocupa esta técnica en niños muy complicados, no es para todos los niños, lo que haces es protegerlo de su agresión contra ti, de la agresión contra él y de la culpa que después le puede generar el haberte lastimado a ti o a alguien más. Y obviamente es fuerte, es firme, pero sin lastimarlo. Sin lastimar. Es muy importante. Y mandando el mensaje claro.
aquí estoy, sin decirlo, aquí estoy, no te voy a permitir lastimarte ni que me lastimes. Y esto dura un momento. Es un momento, nada más. Es un momento y se suelta. Fíjate que un ejercicio posterior a este también es importante que el niño pueda poner en palabra los sentimientos que tenía en ese momento. De hecho, en el momento de la contención es importante que pueda verbalizar lo que está sintiendo. Más tranquilo, Porque de esta manera va a aprender a canalizar esa ira con palabras y no con acciones. Y si es más grande, Miguel Ángel, también dibujarlo. O sea, dependiendo de la edad, pueden ir expresando. Pero sí es bien, o sea, como dices tú, importantísimo que lo expresen, qué les está molestando, porque de eso se trata, de escucharlos. Yo sí para creo que ellos nos en escuchen. palabras, también creo que la gente debemos pensar otra vez que los límites de estructura es una forma de amarlos, por lo tanto nos podemos relajar. Claro. Es parte de amar, no estamos haciendo nada malo. Claro, no estás haciendo nada malo, eso es bien importante. Oigan, tenemos a Jorge, el primer caso que vimos, que fui a visitar, nos está llamando. Jorge, ¿me escuchas? Sí. Hola. Hola. Jorge, Buenos ¿cómo días. estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Oye, qué gusto que nos llames. Jorge, quiero saber qué te sirvió de haber visto el programa. Bueno, antes que nada quisiera dar una gran felicitación. Gracias. Por estos programas, porque yo creo que a los papás nos sirven mucho. Gracias, Jorge. Bueno, muchas veces no hay la oportunidad de ir a un psicólogo tanto económicamente como de alguna otra forma. Y esto más que nada ayuda a la gente a darse cuenta de que muchas veces pensamos que no estamos mal o que el niño está mal, pero en realidad es nuestra propia educación lo que traemos atrás como padres, como nos formaron nuestros papás a nosotros. A veces venimos de familias disfuncionales, a veces de una familia normal, pues realmente no nos damos cuenta que estamos mal hasta que nos cae el 20. No, bueno, y gracias de veras por habernos abierto las puertas de tu casa, Jorge, y habernos recibido y bueno, sé que no fue fácil haber visto lo que vimos y haber estado contigo, pero de veras muchísimas gracias una vez más por dejarnos estar contigo ese día, ¿eh? Sí, igualmente muchas gracias y pues sí sirve de mucho los consejos que están dando. Qué bueno. Yo creo que sí es importante acercarse a una persona preparada que te pueda orientar para poder sobrellevar a los hijos de una manera adecuada. Qué bueno. A un tiempo oportuno antes de que pasen cosas peores. Qué bueno, Jorge, me da muchísimo gusto. Qué bueno que te sirvió y bueno, seguiremos en contacto. Claro que sí. Saludos a Hasta ti luego. y a toda tu familia. Igualmente. Felicidades. A ti, gracias. Fanny Jiménez dice, parece que las opiniones de las mujeres no valen con el marido, ya que si estamos hablando de poner límites a los hijos en las relaciones de pareja, ¿debo poner primero límites a él y después a los hijos? Sí, me pregunto. Por supuesto. Claro. Por supuesto. ¿Es válido criar a los hijos sola o malcriarlos en pareja? Porque a veces parece que la labor de las madres es primero educar al esposo y después a los hijos. Primero ponerse de acuerdo con el esposo y arreglar las cosas con él. Dices ponerse de acuerdo con el esposo, pero de veras parece que primero hay que educar al esposo y después, ¿no? Pero de alguna manera es algo que la mujer lo va aceptando, ¿sí? Yo creo que en la medida que la mujer ponga límites, se pongan límites, hasta aquí yo hago, y que acepte vivir las consecuencias. A veces pueden ser muy desagradables, pesadas, pero es parte de un proceso de llegar a una finalidad, ¿no? De otra manera, si siguen rescatando y jugando este rol, hay una dinámica muy interesante en nuestro país, en muchas familias, bueno, y en el mundo, que se llama el víctima-victimario, donde en la medida que hay un víctima, hay un rescatador y un víctima. Cada vez que el rescatador ayuda al víctima, al pobrecito, se siente re bien y el rescatador re bien. También. Pero al paso del tiempo se vuelve un círculo vicioso porque lo debilitas más, te vuelves más necesario, pero te fastidias y te cansas. Y hay mucho rencor hay también. Hay que romper ¿no? eso, ¿no? Claro. Yo creo que tienes razón. Las mujeres deben de hacer algo. Han hecho mucho, pero yo digo, los hombres tenemos que hacer muchísimo más. Y con eso nos quedamos. Llegamos al final del del programa. Mañana en Diálogos, Adriana Cuevas y Oscar Ruiz te esperan para resolver tus dudas sobre escrituras e intestados. Y yo estaré una hora más para aclarar tus dudas en las redes sociales, como siempre. Muchísimas gracias por siempre estar aquí. Gracias por siempre vernos aquí en Diálogos de Familia. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.